Bien, buenos días, vamos a iniciar. Ya solo para terminar, ya prácticamente terminamos el tema de los mamíferos, pero solo para recordarles pulmones. ¿Se recuerdan ustedes los pulmones? Los pulmones son dos estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica, que están suspendidos y solo están sostenidos por el ligamento pulmonar que va caudal a la raíz del pulmón hacia el diafragma. Mencionamos que son en número de dos y que en el interior se lleva a cabo el intercambio de oxígeno CO2 que constituye la porción respiratoria de la respiración externa. ¿Ok? Como se dan cuenta, básicamente ahí empezamos a relacionar, integrar las definiciones, los conceptos, los conocimientos adquiridos desde el primer día de clase y vamos viendo cómo se van uniendo, ¿cierto? Y hablamos que en los pulmones para su estudio tienen una superficie costal, que es lateral, ¿sí? Es esta de acá, y una superficie medial, que la miramos mejor ahí. Esa superficie medial se divide en dos porciones, mencionamos. Una porción más dorsal, que es esta, que es la superficie vertebral. Y una porción más ventral, que es la porción medial, que es la superficie mediastina, ¿sí? Y tenemos que tiene tres bordes. Un borde dorsal, que es este que está acá, que va a separar, que es este que está acá, que separa la superficie costal de la superficie vertebral. Y un borde ventral que es irregular, porque se meten las fisuras que forman los lóbulos y que separa la superficie costal de la mediastínica, que son estos los bordes del borde ventral, ¿sí? Y un borde basal, que es todo este, ¿sí? Todo, que separa tanto la superficie lateral y medial completa de la base del pulmón. ¿De acuerdo? Y luego mencionamos que pues ese borde ventral que es irregular porque tiene fisuras o cisuras es lo que le da origen a la lobulación o a los lóbulos pulmonares, ¿sí? Entonces vamos a ver, le vamos a pedir a Fernanda que me dibuje de aquel lado los pulmones de la vaca, a Gabriel que dibuje los pulmones del cerdo, y vamos a pedirle a Evelyn que ponga aquí de este lado y los del caballo. Vamos, pues, espérate, no, es para hoy. ¿Sí? Nada más le puedes, hombre, sino que pase dulce. Sí, poniendo las partes, por favor. Señalando partes y señalando qué especie les puse. Señor invierno, ¿no? Tiene que ser semanito, ¿no? Yo la tengo informal, entonces qué chivero con celular, por qué razón sacamos celular en los exámenes. Está bien, así es la vida. No, pues no hay nadie. Mira, está real. El celular lo puedes dejar aquí.
¿El lóbulo craneal de cuál? No, de que son dos pulmones. En el izquierdo también. ¿No qué? Ávila. Ahí lo conocí. En el de la vaca yo sí lo veo bien, está dividido el izquierdo, el lóbulo craneal en dos partes, el derecho también y tiene lóbulo medio, caudal y accesorio. Ok, ¿qué? Solo el bronquio traqueal, ¿verdad? La lobulación está perfecta, tal vez no dije que es el bronquio, pero el bronquio traqueal le pondría. ¿Ves cómo? ¿Viste cómo te dice duda? No estaba segura, ¿va? Porque los dos se dividen. Y ahí dice duda. O sea, está la lobulación de los pulmones en general está excelente, ¿verdad? Está bien. Solo el bronquio traqueal, que digamos, podríamos decir, pues, pero está bien. ¿Ya? Pero entonces ten que ser seguros. Porque tú estás diciendo, está bien porque se dividió el lóbulo craneal. Y te dije, ¿de cuál de los dos? Porque los dos se dividen. Ah, entonces no sé. Entonces, ok, solo para acá. A ver, el del cerdo. Ah, no puedes hablar, está bien. Allá arriba, tu nombre. Efraín, se había olvidado de Efraín. Vamos, Efraín. No se dividen. O sea, sí, perdón. Así que debe decir vos. Está. Estás igual que aquí con Valeria y Evelyn, más se están diciendo ustedes, ¿qué onda? A ver, mejor vos, ¿cómo te llamas? Alan. Alan, decilo vos. Yo creo que el lóbulo craneal izquierdo se divide. Este. Sí. Ok. ¿Qué dice Moscoso? El lóbulo se divide. Y ahí estamos, y con eso se arregla. El derecho no se divide. El derecho no se divide. Decir otra vez que no leí. No recuerdo cómo se llama, pero me falta el tercer S, al cerdo. Ok, entonces ya le falta, y bueno, aquí le faltan todos, que no se nos puso ni los. Mira, tráquea, si no son, que va a hacer que va para acá. ¿Va? ¿Qué más, Renata? El lóbulo craneal, el derecho no se divide. Bueno, entonces aquí, este está malo, aquí sería solo así. Tiene medio, tiene aquí y tiene aquí, ¿verdad? Así. Y este de acá debería haberse dividido. ¿Cierto? ¿Se entendió? Muy bien. Isabel, este era caballo, sí, caballo. ¿Sí? A ver. No preguntes. Aquí, para acá. Ok, aquí dice el lóbulo accesorio, pero no lo veo. Tiene incisura, nada más. Entonces tiene que estar acá. Din. Las divisiones también no se divide en un lóbulo. No sé, no sería ningún lóbulo. ¿El lóbulo? Ah, bueno, no serían los lóbulos en sí. No se dividen en sí, pero sí está bien craneal caudal, de izquierda y derecho, y solo no tiene los tronquios. Y del lado izquierdo no tiene lóbulo. Sí, aquí, de hecho no lo puso, ¿verdad? Pero aquí puso esto, no sé a qué se refiere esto, ¿verdad? Pero aquí no existe el lóbulo accesorio, el accesorio es acá, que sería este. ¿Sí? Y obviamente, pues, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, solo era para que ustedes terminaran de afianzar sus conocimientos. Les recomiendo que ya vamos sobre la marcha. En un par de semanitas tenemos que ir a parcial, ¿verdad? La otra semana, ¿verdad? Y ahí tenemos el 12, ¿verdad? Ok, entonces, listos.
Terminamos con eso. Entonces ahorita vamos a hablar, ya vimos todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar aquí, que también es un cacho de repaso. Pero se recuerdan ustedes las pleuras, cuando empezamos a hablar del sistema, el mecanismo bombeo de la respiración externa, se recuerdan ustedes que hablamos de pleuras. Y mencionamos ahí arriba que hay dos tipos de pleuras. ¿Cuáles son? La parietal y la visceral. ¿Cuál es la visceral? La única que cubre externamente los pulmones. ¿Cuál es la parietal? Paulina. ¿Y cuáles son las paredes? Esas. ¿Ah? ¿Costillas? ¿Qué más? O sea, la postal, sí, ahora tú. La diafragmática, aquí. Mediastínica y tú. Y la pericárdica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Y mencionamos que el espacio entre la pleura parietal, que es todas las de las paredes que acaban de mencionar ustedes, y la visceral, que es la única de los pulmones, se conoce con el nombre de saco pleural. Normalmente los sacos pleurales, ¿verdad? Están ahí solo para que vean que está la pericárdica, que es la diafragmática. No sé si aquí, tal vez aquí vamos a... Aquí, vean, estas son las costillas, ¿sí? Porque esto aquí se abrió, pero esto va aquí encima, ¿cierto? Esta parte de adentro de las costillas es la costal. Esta es la diafragmática, porque la diafragma en cúpula, esta es la pericárdica y la mediastínica por aquí quedó. ¿No? Pero aquí todavía un pedacito, ¿sí? Ok. Y entonces, hay dos sacos pleurales, pero digamos en medio de la cavidad torácica mencionamos que hay un repliegue de la fase torácica dorsal y ventral que forma un mediastino, esa telita, ese repliegue, y que divide a la cavidad torácica en dos, ¿se recuerdan? Y que está interrumpida en la mitad por el corazón y el pericardio. Ahora, ese mediastino, que es esa reflexión, ¿sí? Ahí se mira un poquito mejor, mira aquí mira un poquito la telita, aquí esta es pericárdica, pero esa telita que está acá todavía quedó del mediastino, ¿ok? Pero este mediastino normalmente está dividiendo la cavidad torácica en dos. Pero hay una cuestión importante acá, que en todos los jóvenes no hay comunicación en el mediastino. O sea, no hay comunicación entre las dos cavidades torácicas. Pero en equinos, en perros y gatos, y en ovejas, hay ya adultos y hay unas pequeñas perforaciones de mediastino, más o menos de 1 milímetro. Y eso, pues, aplicaciones clínicas podrían ser. ¿Se recuerdan ustedes qué presión tiene la cavidad torácica? ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no se colapsen los pulmones. Entonces, si alguien viene aquí y le mete a un perrito un palazo, una puñalada, o hay una abertura que comunique el medio externo con el interno, entra aire, ¿y qué pasa con esa cavidad torácica? Va a entrar, va a abrir una presión positiva y va a colapsar el pulmón. Pero en especies como perros y gatos, equinos y ovinos, ¿qué pasa con el otro pulmón? ¿Qué dice acá? ¿En dónde? En el mediastino. ¿Y qué es el mediastino? No digan que se refiere, simplemente es ese tabique, es esa membrana que está separando las dos cavidades torácicas. Entonces, si hay pequeñas perforaciones, ¿qué va a pasar si le entró aire en una cavidad torácica? Va a empezar a entrarse al lodo y la va a convertir en positiva y se va a colapsar el otro pulmón. Pero en vacas, cerdos y cabras, si hay aquí una comunicación, pues la otra va a seguir funcionando porque no hay perforación. ¿Me explico? Esas son las aplicaciones que tiene. Es decir, si en un perro no se apura a tratarse de comunicación, le va a colapsar el otro y se va a morir. O en un caballo, ¿verdad? ¿Sí me explico eso? Bueno, solo es una curiosidad que tenemos ahí. Ya terminamos con esto. Ahorita vamos a hablar acerca del sistema respiratorio de las aves en una forma simplemente comparativa. No vamos a entrar en muchos detalles, sino vamos a
prácticamente a comparar algunas estructuras para ir bien, ¿ok? Entonces, rápidamente vamos a hablar del sistema respiratorio de las aves. Como les digo, en una comparación al de mamíferos que entramos en detalle, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero. El sistema respiratorio, vean, en las aves, las narinas, que son las aberturas rostrales de la cavidad nasal, tienen la característica porque están contenidas dentro del pico y tienen un reborde córneo, o sea, como un relieve que es córneo duro y que se conoce con el nombre de opérculo. Ahí lo tienen, aquí no se mira tanto, aquí se mira bien. ¿Sí? Entonces eso se conoce como opérculo. ¿Ya? Bien. Ahora, la cavidad nasal, al igual que la cavidad nasal de los mamíferos, está dividida en dos por el tabique nasal. O sea, también tienen tabique nasal. ¿Cierto? Pero hay otra diferencia, que hay tres cornetes. ¿Ya? Normalmente en la cavidad nasal mencionábamos que hay un cornete en mamíferos dorsal y un cornete ventral. Y que luego en la parte caudal de la cavidad nasal teníamos los cornetes etmoidales, que son los que van a dar la función olfatoria. En el caso de las aves están dispuestos a más o menos al mismo nivel los tres cornetes, ¿verdad? Pero no al mismo nivel, sino que indistintamente en la cavidad nasal. Uno que va a estar rostral, uno que va a estar medio. En los mamíferos eran dos rostrales, dorsal y ventral, y uno caudal. Aquí es rostral, medio y caudal. ¿Ya? Y el caudal de las aves es el que se va a corresponder al olfatorio o los etmoidales de los mamíferos. ¿Se entendió? Entonces la diferencia básica es, en mamíferos tenemos dos rostrales, dorsal y ventral, y uno caudal, que son los etmoidales y olfatorio. En las aves es uno rostral, uno medio y uno caudal. El rostral y el medio respiratorios, y el caudal sería el olfatorio o el etmoidal. ¿Ya? Muy bien. De ahí otra cosa, el paladar de las aves, el paladar duro, tiene comunicación con la cavidad nasal. ¿Ven? O sea, un paladar hendido, ¿verdad? En el caso de los mamíferos, si tuvieran esto, es una malformación, ¿verdad? Es una palatosquisis, que normalmente, no siempre, pero normalmente está relacionado con el labio. Entonces se llama Keitos latos palatosquisis porque es una comunicación o una extensión de ese defecto paladar y labio. Y es lo que es el labio pecorino que se da también en perros, ¿verdad? Pero aquí es normal, ¿sí? No hay, después del paladar duro no hay paladar blando, ¿sí? Ustedes han visto el paladar blando, les decía, ¿se recuerdan ustedes que en algunas especies, algunas razas de perros, como el bulldog francés, todos esos pobrecitos, el pug, ¿verdad? El paladar blando a veces es demasiado largo o elongado. Entonces está la entrada donde está el epiglótico, o sea, ahora ya saben ustedes que es laringe. Entonces llega hasta ahí, cuando respira, ¿verdad? Y a veces, si se operan en la anestesia, se deprime esa función, o que se deprime, digamos, el movimiento normal del paladar blando. Entonces tapa y se puede asfixiar. Por eso se entuba, ¿verdad? Pero se corrige. Pero en el caso de las aves, no hay ese paladar blando. Entonces no va a haber una nasofaringe, porque el paladar blando es el que va a determinar la nasofaringe. Aquí sobre sorofaringe. ¿Ya? Ahí miramos, ven. Este es el paladar duro, aquí no hay blando. Y es solo para empezar a ver, empieza la laringe. Entonces aquí no está la vibración del ronquido. ¿Okay? Ahora, en el caso de la laringe, ¿cuántos cartílagos presenta la vaca? Rita. ¿Sí? 4. ¿Cuáles son? El epiglótico, el tiroideo o el tiroides, aritenoides y el cricoides. Muy bien. Pero en las aves solo va a tener aritenoides y cricoides. ¿Sí? El aritenoide va a ser el más rostral y es el que va a dar como la forma de montículo, ¿sí? Y entonces ese a diferencia
de los mamíferos, este aritenoides complementa como que fuera entre el tiroides y el aritenoides. ¿Por qué? Porque tiene astas rostrales y caudales. En el caso de los mamíferos, ¿quién tiene astas rostrales y caudales? El tiroides. ¿Ven? Entonces por eso es que aquí como que se va fusionando y lo forma uno solo. Ahora, el cricoides está formado por 4 láminas, ¿sí? Una lámina dorsal, 2 laterales y una ventral, y es un poquito más caudal. Aquí no hay epiglótico. ¿Cuál es la función de la hoja del epiglótico en los mamíferos? ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo así la entrada de aire? No entendí. A ver. Regula, ¿verdad? Regula el paso de aire hacia las vías respiratorias y también el paso de sólidos o de líquidos hacia las vías digestivas, ¿verdad? Es como una valvulita, ¿cierto? Aquí no hay. Entonces, ¿cómo lo haces? Es lo que decía yo en otra clase. Es bien apasionante, no cuando uno tiene exámenes, porque entonces no estudia uno así como con ganas, sino que estudia porque tiene que estudiar. Pero cuando a alguien le gusta, algún apasionado por la lectura en algún género literario, o sea, no les van a hacer examen, va a hacer que se come el libro porque le gusta. Entonces, en el caso de eso, si a alguno le gustara ver cómo o comparar la fisiología de la reproducción, de la respiración en las diferentes especies, es bonito porque tienen diferentes órganos, diferentes mecanismos, pero al final lo cumplen, ¿va? Entonces acá no hay un epiglótico que haga esa regulación. Entonces lo que se hizo, bueno, lo que hizo Dios, porque, ¿va? Es que esta parte es un montículo, está como arribita, y eso hace que por gravedad los alimentos vayan para abajo. Entonces pasa aquí el aire y abajo los alimentos para ¿cómo se llama? Para el esófago, ¿verdad? O sea, es otro rollo, ¿verdad? Bien. La tráquea, como estamos hablando así rapidito, porque eso es comparativo. La tráquea, primero, los anillos traqueales de las aves son completos, ¿sí? A diferencia de los mamíferos que eran incompletos dorsalmente. ¿Y cómo se completaban? Con el músculo traqueal. Aquí no, aquí el cartílago es completo, ¿ya? No se describe un músculo traqueal. Sí se describen los ligamentos interanulares, pues que une anillo con anillo. ¿Vamos bien? La otra cosa es que, ¿se recuerdan ustedes un número más o menos aproximado que tienen anillos traqueales los mamíferos? Dijimos por lo menos unos 40, 43, que era el gato que tenía menos, ¿verdad? Va, aquí tienen de 100 a 130. O sea que son más delgaditos, pero el pezón de la, o sea, el cuello de las aves es un poquito más largo, ¿cierto? Entonces, son bastante más largos. ¿Ok? El ligamento interanular es un poquito más angosto porque son más, como más arrejuntados, ¿verdad? Son más unidos, ¿sí? En el documento dice que el número de 100 a 120, lo ponemos a 130. Como tú quieras, es un número aproximado, pero estamos hablando ahí. Digamos, sí, nosotros ahí lo pusimos 100 a 120, igual vamos a hablar, cuando hablemos de los sacos aéreos, vamos a ver que yo hice una recopilación, Sisson y Grossman tienen un cuadro comparativo según autor, ¿verdad? Pero el promedio está bien. Y la tráquea se va a bifurcar en 2 bronquios principales, a diferencia que en los cerdos y en las reses son 3, ¿verdad? Normalmente hablamos de gallinas y gallos, que son los que miramos acá. Pueden haber variaciones en un montón de aves, esas ya no las digo yo, las van a ver en silvestres. Pero tal vez aquellas, así como, bueno, no me atrevería a decir nada. ¿Por qué? Porque fíjense, pues puede ser que tiene mucho, un cisne, ¿va? No sé, va, que tiene, bueno, pero fíjense, no me atrevo a decir porque no lo sé. Pero, ¿por qué me caí? Porque podríamos decir, ¿cuántas vértebras cervicales tienen las vacas, los perros, los cerdos y las vacas? ¿Sí? Las jirafas tienen un gran cuello y tienen 7 vértebras cervicales. Entonces ahí me caí porque voy a decir que lo lógico que tendría más, pero no. Entonces, como no conozco el número de anillos traqueales, que tal vez es lo que me vas a preguntar a ti, de cómo se llaman las otras especies, entonces ahí mejor me caí porque no, ¿verdad? Igual cometí un error una vez, que hablábamos de, ¿qué fue? Sí, las vértebras cervicales. Yo dije, todos los mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Error, tenía un alumno que ya falleció, que era bien pila, ¿verdad? Entonces él venía a poner un poquito, leí un poquito más, y este era bueno. Entonces yo dije, todo, ¿va? Entonces digo, doctor, pero yo encontré que los perezosos creo que eran de 2 garras, tenían 8. Entonces aprendí que yo doy anatomía de los animales domésticos, ¿verdad?
sé, ¿va? Pero ya aprendí. Yo fui a leer y sí, la verdad que había unos periodos de 2 o 3 garras, no me acuerdo, ¿verdad? Podía tener 8, ¿verdad? Entonces, ahí lo. No tiene algo que ver con las estructuras, pero es viable entubar un pollo, porque, o sea, Nunca he jugado un pollo. sí. Tampoco tengo conocido y voy a hacer que cuando llegue con el doctor Teto va a decir que estoy hablando paja de antes, mejor no sé. Yo he entubado mamíferos, ¿verdad? Pero aves no. Pero según anatomía, se podría hacer tal vez, pero como te digo, porque aquí en el montículo laringo ahí se podía pasar, ¿verdad? Pero normalmente la anestesia es inhalada en ellas o es inyectada y la inhalada es con mascarilla, entonces no se entubo, pero hasta ahí lo dejaría yo porque puede ser que alguien lo haga y es mentiroso. Entonces aprendí a no suponer porque la verdad. Ok, entonces tenemos 2 bronquios principales. ¿Ustedes se recuerdan de la laringe en los animales domésticos mamíferos? ¿Cuál era su función? Dijimos que era, primero era la regulación del paso de aire hacia vías respiratorias, la regulación de sólidos y líquidos a vías digestivas y la fonación, como dice Stephanie. En el caso de las aves, la fonación no está localizada a nivel de la laringe, sino que está acá, al final de la tráquea, a veces principio de la bifurcación de los bronquios principales, hay unas membranas que se conocen como membranas timpaniformes, que en conjunto se conocen como siringe, y la siringe es el órgano de fonación de las aves, ¿verdad? Entonces son esas membranas, vamos a ver acá, normalmente está por acá, ¿sí? Aquí hay unas membranas que están pegadas, ¿verdad? Porque hace infección, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas membranitas son las que al vibrar emiten el sonido de las aves. Y que algunas son preciosas, ¿verdad? En el caso de los gansos y de los patos, como hablo yo, el graznido de un ganso. Entonces, esas membranas todavía tienen incluso una bolsita muy divertida. Entonces, se atribuye que tiene un poquito más de fuerza de sonido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Los bronquios van a dividir, bueno, está la tráquea, 2 bronquios principales, ¿sí? Que vea cada pulmón. Pero esos bronquios principales van a penetrar en la parte más craneal del pulmón y van a llegar hasta el saco aéreo abdominal, ¿sí? Hasta lo más, o sea, el abdomen, o sea, tiene que estar. Aquí vale la pena mencionar una diferencia básica, que en las aves no hay un diafragma desarrollado, o sea, es vestigial. No va a separar cavidad torácica de cavidad abdominal, por lo tanto no se habla de cavidad torácica ni cavidad abdominal. En las aves se habla de una cavidad celómica porque es totalmente corporal. ¿Me explico? Entonces ya lo dejo por ahí pendiente porque van a ir pensando qué pasa con los pulmones, ¿verdad? Pero hablando de del bronquio principal, los bronquios, pues está la bifurcación y luego penetran a la parte craneal del pulmón y siguen de largo hasta el abdomen para los sacos aéreos abdominales. Pero cada uno de los bronquios estos principales se van a dividir en 40 o 50 bronquios secundarios, o sea que se ramifican un montón esos bronquios principales. Y cada uno de esos bronquios secundarios le van a salir, están los 40 o 50 que salieron a partir del bronquio principal, y cada uno de esos se va a dividir en uno medial, o sea se va a dividir medial y lateral. ¿Sí? Y cada uno de medial y lateral se va a dividir luego en dorsales y ventrales. O sea, su ramificación también es sumamente grande, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, y los mediales laterales, o sea, estos de aquí, los que salen después de los secundarios, son los que se van a comunicar con los sacos aéreos. Y en los sacos aéreos ya se van a dividir en terceros o peribronquios, que ahí es donde se va a intercambiar el oxígeno y CO2. ¿Ya? Entonces, solo para el bronquio principal, hay uno derecho y uno izquierdo, ¿cierto? Y cada uno de esos se divide en 40 o 50 ramas. Y esas 40 o 50 ramas luego se van a dividir en mediales y laterales. Cada uno de los 50, ¿verdad? Y esa rama medial y lateral luego va a dar una dorsal, una ventral y una ventral. O sea, se vuelve a ramificar. Es un montón, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y aquí ya se van a los sacos aéreos. Y los de acá se van hacia los bronquios terciarios, que es en el saco aéreo donde se va a
intercambiar prácticamente, o el peribronquio que se va a intercambiar el CO2. Entonces, como vemos aquí, pues la ramificación también es un poquito diferente, es bastante fina, bastante abundante, y principalmente ya está introduciéndose un término que todavía no hemos definido, pero que al final lo vamos a ver, que son sacos aéreos, ¿verdad? Que es una diferencia, en los mamíferos no hay sacos aéreos. Aquí solo lo único que hemos visto es que la ramificación es muy grande y que unos, se dice hasta ahorita, se comunican como sacos aéreos, ¿cierto? Ahora veamos los pulmones. ¿Se recuerda que no hay diafragma desarrollado como tal? Que hay una comunicación o prácticamente una sola cavidad, ¿verdad? Entonces, los pulmones, que son unas estructuras esponjositas, rosaditas, casi que no se van a poder contraer. Por ahí algunos libros dicen que se contraen un poquito, pero prácticamente casi nada, ¿verdad? Están pegados en el techo bilateral de la cavidad celómica craneal, ¿ya? Y aquí no hay una real expansión y contracción de los mismos, ¿ok? No presentan lóbulos, o sea que si yo les pongo aquí a que hagan la lobulación del pulmón del ave, no van a tener mayor dificultad, ¿verdad? Si es que se recuerdan que no son lobulados, ¿ok? Y ya les dije que están prácticamente hacia el techo y el lateral, o sea que van a tener relación con las vértebras y las costillas torácicas, ¿verdad? Vértebras torácicas y costillas, ¿verdad? Ok, no se contraen ni se dilatan. Alguna literatura dice que hay un poquito de movimiento, pero casi que es nada. Aquí los tenemos, ¿sí? Están pegaditos ahí, ¿vean? Este es el hígado, así que no se confundan. Aquí no hay diafragma y aquí están los pulmones pegados hacia el lateral y hacia el craneal de la cavidad celómica, ¿ya? Y tenemos la otra característica, la otra diferencia que habíamos platicado, nada más dijimos que los bronquios se comunicaban luego hacia los sacos aéreos. Entonces, ¿qué son los sacos aéreos? Son unos pequeños divertículos formados por unas membranas normalmente transparentes, ¿sí? Son saquitos de divertículos en las paredes finas, ¿verdad? Y que son parte del sistema respiratorio bronquial. ¿Por qué? Porque dijimos que el bronquio al final termina en un saco aéreo. Los sacos aéreos, que son estas finas telitas que miramos acá, esas membranas que forman como un saco, como un divertículo, esos sacos aéreos cumplen muchas funciones. La principal es parte de la función de la conducción del oxígeno o del aire en el sistema respiratorio, pero también se le atribuyen funciones del calentamiento del aire, ¿sí? ¿Se recuerdan que en los mamíferos quiénes calientan el aire? Los corneos nasales, por la mucosa sumamente irrigada, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente los sacos aéreos. Otra cosa, se les atribuye que participan en el equilibrio del vuelo y en el nado. O sea, cuando van volando y cuando van nadando también tienen un cierto equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? Y estos sacos aéreos pues se proyectan un poquito más allá de los pulmones, porque ya vamos a ver también, yo les hice aquí una compilación al final, ya vamos a tener bien sencillo esto, pero digamos los sacos aéreos, en Sisson y Grossman hay un cuadro comparativo por autores, en donde unos subdividen más, otros menos, ¿verdad? La cantidad, pero entonces aquí lo hicimos más o menos en resumen, como una homogenización del número de sacos aéreos. Yo aquí saco 8, pero es muy probable que ustedes consulten, si es que consultan otros libros de ABEX, pueden encontrar que va a haber 11, 9, etcétera, porque los subdividen. Pero aquí es más o menos el resumen o la homogenización de toda la información que dicen ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, normalmente ya dijimos las funciones y la función principal que tiene que ver con la circulación del aire con la respiración. Pero esos sacos aéreos se comunican primero detrás de los bronquios, pero pasa el aire a través de ellos y se comunican según la localización con algunos huesos. Entonces permiten también otra función es que de alguna forma disminuye el peso para favorecer el vuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de que circule ahí, también recuerden, si tiene comunicación con los huesos, tenemos que hablar que los huesos de las aves son huesos neumáticos. ¿Qué significa eso? Que son huecos por dentro, son vacíos, y por ahí neumáticos porque neuma viene de aire, entonces ahí pasa el aire.
que se comunica de los sacos aéreos. Digamos, cuando usted se come una pierna de pollo, muchas veces algunos mastican los huesos y los pueden romper porque por dentro no son como el hueso de una vaca. Traten de morder una vaca y sacar sin dientes, ¿verdad? Porque es duro, porque el hueso compacto es duro. Pero en el caso de las aves no, porque es muy vacío por dentro. Y solo hago el comentario que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero por eso es que muchas veces a los perros y gatos no hay que darle huesos de pollo, porque al quebrarse se forman astillas. Y algunas veces puede ser que perfore esófago, estómago, intestino, entonces cierro paréntesis. Entonces son huesos neumáticos. Y por último tenemos los sacos aéreos, que ya dijimos qué son, para qué sirven. Ahora vamos a ver su localización y número. Normalmente estoy haciendo un resumen de 8 tipos de sacos aéreos por localización: cervical, clavicular, o sea, vamos a ver un cervical, un clavicular. Vean, inclusive en este dicen 2 cervicales para que vean, ¿verdad? Pero normalmente se escribe un cervical, o sea, vamos a hablar como un cervical, vamos a hablar de un clavicular, vamos a hablar de 2 torácicos craneales, de 2 torácicos caudales y de 2 abdominales. ¿Sí? Pero en sí, ¿cuántos son de parte de diferencia entre los Por eso acabo de hacerle una aclaración. Que yo con base a Ciso Grossman y Getty, que es uno de los textos, hay un cuadro comparativo, y entonces la mayoría concluye en 8. Pero puede ser que ustedes encuentren variaciones según el libro que consulten, ¿verdad? El segundo número que más saltaba era 11. Pero por eso digo, no contradigo el otro curso, porque depende de la literatura que han consultado. ¿Sí? Entonces, aquí sería, y prácticamente cada uno de estos sacos aéreos van a tener comunicación por la localización con algunos huesos, porque ahí dijimos que tenían comunicación porque son huesos normales. Entonces, digamos, el saco aéreo cervical, ¿verdad?, se comunica normalmente con vértebras cervicales y vértebras torácicas. O sea, el aire que pasa por ahí va a pasar por estos huesos. El clavicular, como está cabalmente aquí, ¿verdad?, entonces básicamente con el esternón y el húmero. ¿Sí? Los torácicos craneales ya van más caudales, entonces vamos a ver que normalmente con el espacio axilar y huesos del miembro torácico. O sea, ya se puede ir húmero, cúbito y radio. Los caudales, los torácicos caudales ya van por acá, entonces aquí está este huesito que se llama sinsacro. Entonces con el sinsacro y con el fémur. ¿Sí? Y los abdominales también tienen que ver con el sinsacro, acetábulo y fémur. Entonces más o menos de esa forma pasa el aire. Se van pasando los más craneales, que son los cervicales, hacia las vértebras. Y luego lo clavicular, pues ya dijimos, prácticamente el esternón, clavícula. Y así nos vamos con cada uno de estos según la localización. Y eso hace que permite que circule el aire. Con todas las funciones, pero la principal es prácticamente el mecanismo de circulación de aire para la respiración, ¿verdad? Contribuye de esta forma, ¿por qué? Porque no están expandiéndose ni contrayéndose los pulmones. Entonces tiene que permitir esa circulación para que haya una mejor ventilación. ¿De acuerdo? Y como ya vamos, lo excelente es que ya terminamos esto, entonces aquí no paramos y seguimos. ¿Alguna pregunta con el aparato respiratorio en general? No. Que hay, pero no mencioné ninguna de 3 pulmones aquí, porque eso es de silvestre. La pasada me preguntaban si accidentes, como me gustan, y hasta miedo me da, así que, pero no sé, ¿verdad? Entonces, en las especies que yo estoy dando son los 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Gabriel? Esto yo no entendí dónde se da el intercambio gaseoso. El intercambio tiene que ver, vimos en los peribronquios, que tienen que ver al final de los pulmones y sacos aéreos. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar y no paramos. Seguimos con el siguiente tema, que es el sistema urinario. ¿Sí? Y cuando hablamos del sistema... Uy, ¿qué pasó? Se me fue me quedé con nosotros. Con el sistema urinario. ¿Sí?
Cuando hablamos del sistema urinario tenemos que empezar, como vamos a hablar, un cacho de pajas que son las de introducción, ¿cierto? Entonces eso es para introducir, ¿verdad? Para ti agarrar confianza porque nos trasladamos de respiración y nos trasladamos ahora a producción de orina y todo el rollo, entonces tenemos que hacer un cambio paulatino. Entonces, el sistema urinario, cuando hablamos de eso, tenemos que hablar de dos términos: génito urinario y urinario, ¿sí? Pero Nata, cuando hablamos de génito urinario, ¿qué te viene a la mente? Están relacionadas con el Entonces, como dice ella, ya nos llama atención. El génito viene de reproducción, ¿verdad? De genitales, o sea, órganos reproductivos. Y urinario, obviamente, de estructuras del aparato urinario. Entonces, lo que sucede es, que tampoco me voy a meter en honduras, esos son temas de la doctora Cerezo, pero y se lo van a preguntar a ella como caballera que tiene todo el conocimiento. Pero, digamos, cuando se empieza a desarrollar embriológicamente un animal, un mamífero, un mamífero doméstico, y me imagino que los demás, se cerran ustedes de las capas del mesodermo, endodermo y endodermo. Pues en una de esas capas se va a desarrollar tanto los aparatos, tanto los órganos del aparato reproductor como urinario en el mismo. Tienen un origen en común. Y conforme se va desarrollando, se empiezan a diferenciar. Pero tanto es el origen tan común que en el animal adulto, o sea, cuando nacemos, ¿verdad? Todavía hay estructuras comunes entre el aparato reproductor y el aparato urinario. Si no me lo creen, vean un perro, un gato, nosotros, etc. Pero un macho. Los riñones filtran, vamos a ver un momento, filtran sangre, producen orina. Esa orina llega por el uréter y va a llegar a una estructura que lo va a almacenar temporalmente, que se llama vejiga urinaria. De la vejiga urinaria va a salir la uretra, y hay una uretra intrapélvica y una uretra extrapélvica o peniana en el macho. Bueno, y sale hacia afuera. En el caso de los testículos, producen espermas, van a ir por el epidimo, conductos deferentes, y los conductos deferentes llegan a la uretra intrapélvica. Pasan por uretra extrapélvica y salen hacia el exterior. Bueno, no debería salir hacia la vagina de la hembra, no hacia el exterior, pero salen del pene. ¿Ya? Entonces, ¿qué parte en común de lo que mencionamos de los dos recorridos tiene el sistema urinario y reproductor en el macho? La uretra intrapélvica, peniana para afuera, ¿cierto? Entonces, esa parte es común. Ahora veamos en una hembra. Se producen los óvulos en los ovarios, van a la trompa uterina, cae al útero, cuernos, cuerpo y cuello, y llegará hacia recto. Ya tendría que venir el cuativo, el cigote y el embrión y feto, porque ahí no hay el óvulo. Pero va a pasar, digamos, en lo que venga de ahí, va a pasar después a la vagina propiamente dicha, vestíbulo vaginal, vulva, y salió el cuate, ¿cierto? Nació. En el caso del sistema urinario, volvemos. En la hembra se producen los riñones, el filtrado, se produce la orina, uréteres, llega a la vejiga, se almacena temporalmente y sale corriendo al baño y sale. Esa va a ser la uretra, y la uretra en donde desemboca. Esa diferencia del macho, el macho está en el extremo libre del pene para afuera. En la hembra no, en la hembra es en la uretra. Bueno, perdón, la uretra desemboca se atribuye más al vestíbulo vaginal, que es más o menos intermedio entre la vagina propiamente dicha y el vestíbulo vaginal. Todavía está adentro, pero ya del vestíbulo vaginal, vulva y afuera. ¿En dónde salió el cuatillo, dijimos? Salió por el cervix, vagina propiamente dicha, vestíbulo vaginal y vulva. Ese es el trayecto último entre la vagina propiamente dicha, vestíbulo y vulva, es común. Ese no fue. Entonces a eso se refiere tantas vueltas para hablar de estas dos cosas, ¿cierto? Y cuando nos referimos al aparato urinario, vamos específicamente a las partes del aparato urinario, aunque las finales se tengan una relación con el otro. ¿Se entendió ese relajo que hicimos? Bueno. Pero dentro de las funciones, aquí hablamos de funciones muy básicas, porque no es curso de fisiología. Ya cuando hay fisiología, creo que hablaba la doctora Mónica,
ella les explica perfectamente la fisiología con pelos y señales, ¿verdad? Pero aquí vamos a decir en una forma muy rudimentaria que el sistema urinario guarda el equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Hídrico por qué? Porque para que funcione nuestro organismo y el funcionamiento del organismo de los animales debe haber un equilibrio hídrico y electrolítico. Cuando hay frío, ¿qué pasa? Ustedes van a cada rato al baño, ¿verdad? No se necesita tanto reservar tanto. Se activa ¿qué? La antidiurética, ¿verdad? No, la diurética. Ahí se inactiva la antidiurética. En el caso de que hay calor, se necesita mayor hidratación, se disminuye la pérdida de líquidos. Y en caso de los electrolitos, pues tienen sus funciones específicas, cada uno de sodio, potasio, cloro, etc. Entonces, cuando se elimina la orina, a nivel del riñón, está la nefrona, está el tubo controlado proximal, etcétera, lo que ustedes quieran, ahí hay paso de electrolitos y reabsorción de algunos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere también el equilibrio de los electrolitos, porque cada uno de una función. ¿Cómo está compuesto el sistema urinario? Macroscópicamente, que es lo que a mí me compete, que darles a ustedes, que es la anatomía macroscópica, pues está formado por 2 riñones, ¿cierto? Está formado por 2 riñones, luego 2 riñones que van a secretar la orina a través de la filtración sanguínea, y producer la orina, van a conducir a través de las siguientes estructuras que son tubulares, que son los uréteres, que sale a partir de cada riñón. Y luego ese par de uréteres confluye en un órgano de almacenamiento temporal de orina que se conoce con el nombre de vejiga urinaria. Y la vejiga urinaria se extiende y llegará un momento en que va a expulsar la orina y lo va a hacer a través de un conducto que se conoce como uretra. Y esas son las pocas estructuras que componen el sistema urinario. Ya dijimos, dentro de tantas las funciones está afectando la sangre. ¿Y qué es uremia? Que tampoco es un término anatómico, sino es un término patológico. ¿Pero qué es uremia? No, sangre en la orina no. Es aumento de la urea en la sangre. ¿Ya? Digamos, la urea, que es un desecho del metabolismo, se elimina por la orina. Si por alguna función, si por alguna razón no se puede eliminar la urea del organismo, sea por una obstrucción o sea por un fallo renal, ¿qué pasa con esa urea? Se va a mantener en la sangre y constituir una patología conocida como uremia, ¿ya? Porque hay valores que tiene que tener, entonces aumentan los valores y empieza una intoxicación del paciente, ¿ya? Dentro de las intoxicaciones que va a causar una serie de problemas, puede causar úlceras gástricas, que es una gastritis urémica, y uno de los signos en el perro va a ser vómitos, ¿ya? Pero bueno. Bien, los riñones, que son, dijimos cómo está compuesto, pues la primera estructura que se compone son los riñones, ¿cierto? Y los riñones los vamos a definir como glándulas de secreción mixta. Cuando hablamos de secreción mixta es porque tienen 2 tipos por lo menos de función. Una función endógena y una función exógena. Cuando hablamos de la función endógena es la producción de hormonas, ¿sí? ¿Como cuál? Como la eritropoyetina, renina, etc. ¿Sí? Y la función exógena es la producción de orina, ¿ya? Digamos, es importante conocer esto y también es apasionante. Si a alguno después le va a gustar la medicina interna, integra todo esto y la verdad es una maravilla, ¿va? Porque cuando usted va a decir, bueno, le va a explicar a una persona lo que tiene su perro, si está padeciendo de esto, y conoce la fisiopatología, digamos, de la uremia, por decir algo, etc. Entonces se da cuenta que todo es tan bonito porque usted puede integrar y se lo puede explicar con palabras bien sencillas a una persona. Veamos. Dijimos que es son órganos de secreción mixta. Y dentro de la secreción endógena dijimos que es la producción de hormonas, ¿cierto o no? Una de las hormonas que les mencioné solo para que como estamos hablando un poquito de todo, ¿verdad? Una ensaladita de generalidades. Entonces, una es la eritropoyetina. ¿Alguien sabe para qué sirve la eritropoyetina? Estimula a la médula ósea a que produzca glóbulos rojos. Entonces, le llega a un paciente ya algo vétero y tiene, usted le hace los exámenes y dice, bueno, está un poquito delgadito, tiene un poquito de inapetencia,
y está con un problema de posiblemente náusea. Entonces dice, cuando le hacen los estudios rápidamente tiene anemia, ¿ya? Y luego le sale que tiene la urea sanguínea bien alta, la creatinina bien alta y todo el rollo. Entonces, ¿cuál es la causa de la anemia? Está fallando el riñón y no está produciendo eritropoyetina y entonces no está estimulando la médula ósea y entonces hay anemia. Hasta la